Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clases anteriores hemos revisado el concepto de series de potencia, en particular el radio de convergencia e intervalo de convergencia. Lo que haremos en esta clase es reconocer alguna función asociada a las series de potencia, por lo menos en algunos casos. Es decir, tendremos algunas herramientas que nos van a permitir decir la serie de potencia en el intervalo de convergencia converge en una función con una fórmula conocida. Insisto, solamente en algunos casos vamos a poder hacer esto. Sin más que decir, veamos de qué se trata esto. Lo primero es empezar con la serie geométrica. El primer ejemplo importante que nosotros conocemos es la serie de n igual 0 hasta infinito de x elevado a n. Lo que tenemos a la derecha es una serie de potencia donde todos los coeficientes son iguales a 1. Eso tiene un radio de convergencia 1, y de hecho un intervalo de convergencia que es desde menos 1 hasta 1. Y no solamente eso, nosotros sabemos de lo que hicimos anteriormente, que la serie geométrica tiene una fórmula que funciona para valor absoluto de x menor que 1. Es decir, esta serie es igual a la función que tenemos a la izquierda. Y a eso que apuntamos en esta clase en particular, a partir de la serie de potencia, reconocer una función. Vamos a un ejemplo. Demostremos que 1 sobre 2 más x cuadrado es igual a la serie de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2 elevado a n más 1. Y nos preguntan para qué valores de x reales esta expresión es válida. Entonces, antes de ver el desarrollo de esto, nosotros podemos mirar el término general en el lado derecho de la igualdad y reconocer aquí una progresión geométrica. En el denominador tengo un 2 elevado a n más 1, entonces vamos a dejar por fuera un factor 1 medio. Todo lo demás está elevado a n. Tengo un menos 1 elevado a n, tengo un x cuadrado elevado a n en el numerador, y en el denominador tengo un 2 elevado a n. Así que esto tiene el aspecto de una serie geométrica, y por lo tanto podemos usar la fórmula que está indicada arriba, siempre que la razón de la serie, en realidad el menos x cuadrado sobre 2, en valor absoluto sea menor que 1. Esto lo vamos a verificar. Bueno, en realidad lo que nosotros hicimos en ese momento fue a partir de la serie. Lo que están presentando aquí en la solución es a partir de la fórmula que está a la izquierda. Así que vamos a reescribir 1 sobre 2 más x cuadrado, como dicen aquí, en forma apropiada. Lo interesante es que sea, vamos a notar aquí, cuando dice en forma apropiada se refiere 1 sobre 1 menos alguna expresión que depende de x. La expresión que nosotros colocamos aquí viene a ser la razón de la serie. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como tenemos aquí un 2 en el denominador, vamos a factorizar un 2 abajo. Eso explica el factor 1 medio. Y el resto es colocar 1 más x cuadrado sobre 2. Pero como además la fórmula tiene un menos, hay que fabricarse ese menos. Así que la intención era obtener justamente el factor 1 sobre 1 menos algo. Y aquí, usando la identidad para menos x cuadrado sobre 2, tenemos justamente lo que indica aquí. Que la expresión 1 sobre 2 más x cuadrado es un medio por la serie geométrica, donde la razón es menos x cuadrado sobre 2. Y usando propiedades de potencia me queda menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2 a la n más 1. ¿Para qué valores convergen? Nosotros necesitamos, esto no está dado en detalle, así que menos x cuadrado sobre 2 tiene que ser, en valor absoluto, menor que 1. El menos, digamos, es un factor menos 1 que no afecta al valor absoluto. Si me queda x cuadrado, que es positivo siempre, sobre 2 menor que 1, me queda x cuadrado menor que 2, y de ahí el valor absoluto de x tiene que ser menor que la raíz de 2.
Voy a completar el razonamiento que hicimos de derecha a izquierda. Para este caso era menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2 a la n más 1. Lo que estábamos haciendo en la página anterior. Esto era, bueno, un medio, la serie de menos x cuadrado sobre 2 a la n de 0 a infinito. Y como esta es una serie geométrica, con n empezando en 0, me queda un medio por 1 sobre 1 más x cuadrado sobre 2. El más viene del menos de la serie geométrica y el menos de la razón de la serie. Y de aquí tenemos 1 sobre 2 más x cuadrado. Es decir, el mismo razonamiento se podía hacer de derecha a izquierda también. Y después tenemos que explicar lo mismo para concluir que el valor absoluto de x es menor que 2. Como ejercicio, para que lo piensen, y les voy a dar un par de minutos, literalmente es muy rápido, así que para que ustedes lo hagan ahora, pruebe que 1 sobre 1 menos 2x es igual a la serie geométrica, digamos, o a la serie, quiero decir, de n igual 0 a infinito de 2 a la n por x a la n, para cada x menor, en valor absoluto menor que un medio. Así que tenemos la grabación por ahora. Bien, la resolución de este ejercicio que ha quedado propuesto para ustedes es similar a lo que hicimos con el ejemplo anterior, por lo tanto va a quedar como propuesto para que ustedes lo puedan revisar nuevamente y resolver cuando revisen la grabación. Vámonos a un ejemplo más. Determina una representación como serie de potencia de x a la k sobre x más x sub 0, para un x sub 0 real y para un k natural que están fijos. Una pequeña aclaración sobre esto, que es para el x sub 0. Tiene que ser distinto a 0 en todo el razonamiento. Pero si el x0 fuera igual a 0, tengo básicamente x elevado a k menos 1. Y mientras que el k sea mayor o igual que 1, eso es un polinomio. De hecho, un polinomio con un solo término. Si el k fuera 0 y el x sub 0 fuera igual a 0, me queda 1 sobre x y eso no tiene una representación en serie de potencia. Tampoco un polinomio. Pero si el x0 fuera 0 y el k fuera mayor o igual que 1, me queda un polinomio. Entonces, este caso, digamos, queda fuera. No es muy interesante cuando es igual a 0. Así que usando lo anterior, básicamente nuestro objetivo es fabricarnos el 1 menos abajo. Bueno, en el numerador vamos a tener fabricarnos el 1 va a ser bien simple. Voy a dar como factor constante el x de acá, que lo único que hace es ajustar el índice de la sumatoria, como ya vamos a ver. Me va a quedar x más x sub 0. Por 1 sobre x sub 0 por 1 sobre 1 más x sobre x sub 0. Si lo escribimos de esa manera, que es bien similar a lo que teníamos ahí, tenemos la expresión de una serie de potencia. Y veamos de qué se trata esto. Nuevamente hemos dejado el x a la k por fuera, tenemos el x menos x sub 0. El paso que no está muy explicado aquí es cómo pasamos de la primera línea a la segunda, pero básicamente es ese truco de factorizar el x sub 0 de abajo. Así que voy a continuar con lo que estaba haciendo anteriormente. Tengo aquí la k sobre x sub 0 por la serie menos 1 a la n sobre x sub 0 a la n por x elevado a n.
Y de ahí el x sub 0 lo han ingresado en la sumatoria. Y tenemos justamente la segunda línea. Y para pasar de la segunda línea a la tercera, simplemente ingresar el factor x elevado a k, que es constante. El x elevado a k no tiene una dependencia del n. Así que lo puedo ingresar. Me queda x elevado a n más k. Así que es una serie que empieza con exponente k, de ahí para adelante. En cuanto al intervalo donde esto converge, necesitamos nuevamente que la razón, digamos, menos x sobre x sub 0 elevado a n, sea menor que 1. Bueno, sin el n. Estamos hablando de la razón. Ahí sí. El valor absoluto de x tiene que ser menor que el valor absoluto de x sub 0. Seguimos. Bien, lo que tenemos hasta ahora es solamente podemos trabajar con la serie geométrica o con cosas que estén muy relacionadas con una serie geométrica, usando lo que teníamos hasta este punto del curso. Ahora lo que haremos es usar algunos teoremas. Dice que si conocemos la función asociada a ciertas dos series de potencias que tienen el mismo centro, entonces podemos realizar operaciones con ellas. Aquí es importante que el centro es el mismo, entonces podemos asumir para prácticamente todos los efectos que el centro de la serie de potencia es 0, por eso tenemos x elevado a n. Es decir, mismo teorema si nosotros tuviéramos un x menos a entre paréntesis elevado a n, pero tiene que ser el mismo centro en las dos. En este caso el centro es 0. Así que tengo dos series de potencia. Una tiene ciertos coeficientes a sub n y la otra tiene ciertos coeficientes b sub n. Y tenemos las funciones asociadas que son f y g. Vamos a suponer que son convergentes absolutamente en el intervalo dado por valor absoluto de todo x menor que r. Vamos a pensar en r, por ejemplo, el menor de los dos radios de convergencia. Así, por ejemplo, si la primera es convergente, estoy dando un ejemplo, para valor absoluto de x menor que 3, y la otra convergente para valor absoluto de x menor que 5, yo me puedo quedar aquí con el 3, que viene a ser el menor de los dos radios de convergencia. Y dentro de eso puedo hacer todo lo que viene a continuación. Previo a esto hay un teorema que no está indicado aquí, pero que en realidad se deduce de lo que hicimos en series. Y es que, por ejemplo, también usando el menor de los radios de convergencia, yo puedo sumar o restar la f y la g. Y eso es la serie obtenida sumando o restando los coeficientes de las series de potencia. Entonces es un primer teorema. Ahora el segundo teorema, que es justamente lo que está indicado aquí, viene de lo que uno hace intuitivamente cuando escribe explícitamente los primeros términos y realiza la multiplicación. Cuando multiplico y voy término a término y rescatando los términos de grado 0, la única opción posible es que sea a sub 0 por b sub 0. Cuando quiero rescatar los términos de grado 1, las únicas opciones son a sub 0 por b sub 1 más a sub 1 por b sub 0. Tomando el de grado 0 con el de grado 1, el de grado 1 con el de grado 0. Eso multiplica el x. Para grado 2, las únicas opciones son multiplicar el de grado 0 con el de grado 2, multiplicar el de grado 1 con el de grado 1, multiplicar el de grado 2 con el de grado 0. Ustedes podrían continuar así, vamos a hacer uno más. Si quiero el coeficiente de x elevado a 3, tengo que tomar el de grado 0 en uno y con el de grado 3 en el otro.
el de grado 1 con el de grado 2, el de grado 2 con el de 1, el de grado 3 con el de grado 0. Y esta cosa sigue. Entonces, si miramos uno de los que hemos desarrollado, por ejemplo el de x elevado a 3, nosotros podemos deducir una sumatoria, donde el término general es el producto de un a sub algo por un b sub algo. Y esos subíndices, recorren todas las opciones donde la suma es igual al grado. Y eso es lo que explica el término general de aquí arriba. Entonces tengo una sumatoria de a sub algo por b sub algo y esos subíndices suman n. Entonces el teorema dice que la serie de C sub n por x a n, el C sub n obtenido como esta sumatoria, converge absolutamente al producto para valor absoluto de x menor que el R mayúscula indicado de antes. Así que el más aún es como dejar explícitamente qué es lo que tenemos. La serie de potencia es igual al F por G. Limpiar. Vamos a limpiar todo lo que hemos hecho. Bien. El ejercicio lo van a poder revisar cuando subamos el material. Viendo que la respuesta es... No hay mucho que decir, no es muy interesante la respuesta, pero es como para que ustedes lo practiquen y tienen el ejercicio. Lo van a poder realizar cuando subamos el video o cuando ustedes lo revisen. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Si tengo dos series de potencias y conozco las funciones a las cuales convergen en algún intervalo, nosotros podemos decir algo sobre la suma, sobre la resta y sobre la multiplicación de estas funciones. Adecuado. Ahora, si nosotros tenemos una sola función, dada por una serie de potencias, nos gustaría poder decir algo, por ejemplo, sobre la derivada de la función. Por ejemplo, para la serie geométrica, si tengo la sumatoria de x a la n, con n empezando en 0 y yendo a infinito, es igual a 1 sobre 1 menos x, yo podría derivar 1 sobre 1 menos x, me queda 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Quisiera saber si es conocida la serie de potencias para esa serie en particular, y la respuesta es que sí. Es lo que vamos a revisar a continuación. Así que vamos a considerar el centro como x sub 0, el radio como r, y vamos a tomar el intervalo abierto. En realidad lo que vamos a hacer a continuación no lo podemos garantizar para los extremos del intervalo. Así que nos vamos a considerar de aquí en más siempre el intervalo como abierto. Y el teorema que dice, bueno, podemos derivar término a término y también podemos integrar término a término, dice que si tengo la serie de potencia con un radio de convergencia R mayor que 0, entonces la función asociada a la serie de potencia se puede derivar en el intervalo. Y que la manera de hacerlo es básicamente la manera natural. Entonces, si yo derivo acá, tengo que derivar término a término. Si n fuera igual a 0, aquí tengo el exponente 0, tengo la constante y la derivada de la constante es 0. Así que básicamente no vamos a considerar el término con 0 y por eso la serie empieza en 1. Y de 1 para adelante, la derivada de x menos x0 a la n es n por x menos x0 a la n menos 1. Así que lo que tenemos dentro es básicamente lo que se obtiene de derivar término a término, y solamente hay que tener cuidado con los términos de grado 0 que hubieran en eso, porque ellos no aparecen.
Una cosa que no está indicada aquí, pero que igual se los voy a decir, es que esto se puede repetir. Si lo digo así, ustedes van a pensar, bueno, segunda derivada, podríamos hacer básicamente lo mismo, me va a quedar n por n menos 1 por a sub n por x menos x sub 0 elevado a n menos 2. Y con el mismo cuidado de los términos de grado 0, esto tendría que empezar en 2 en ese caso. La respuesta es que sí se puede hacer, y si ustedes quieren una tercera derivada, con todos los cuidados que hay que tener, se puede. Si quieren una cuarta derivada también, y así sucesivamente. Así que en realidad yo podría decir como que infinitamente, en el sentido como que si lo quiero hacer la cantidad de veces que yo quiera hacerlo, lo puedo hacer. Puedo tomar derivada de orden k para todo k. Y aquí también hay una imprecisión, algo que no es correcto decir, como para cada c en los reales, esto lo tenemos que sacar. Este c en realidad es una constante integración. O sea, a la función nosotros le podemos considerar una primitiva o una integral indefinida. La integral indefinida de fx de x es la serie, como si nosotros estuviéramos calculando la integral indefinida dentro de la serie de potencia. Entonces me va a quedar a sub n, aquí en la original, a sub n constante, y esto me da, bueno, lo mismo elevado a n más 1 sobre n más 1. Para darle la forma de serie de potencia, el dividido n más 1 lo escribimos como adelante, el x menos x sub 0 de n más 1. Y como estamos calculando integral indefinida, tiene que haber una constante de integración, más c. Y eso también se lo voy a decir porque no está indicado acá. Ustedes podrían también calcular integrales. Vamos a dejarlo como desde x sub 0 hasta ocupada la letra x hasta un t. Ahí en ese caso no aparece la constante de integración. Y básicamente podemos intercambiar integral con la serie. Y sería esto evaluando en t, evaluado en x sub 0 y restando, pero evaluado en x sub 0 es 0, así que me va a quedar t en x sub 0 elevado a n más 1. Se puede hacer. Ahora, todas estas series que aparecen aquí son convergentes del intervalo abierto que dimos arriba. En pocas palabras, la función asociada a una serie de potencia es infinitamente derivable y tenemos expresiones para la derivada y para la primitiva. Bueno, para derivada a cualquier orden, aquí solamente aparece para orden 1, pero es para cualquier orden en realidad podemos hacer este proceso correctamente. Entonces, como observación, la ecuación del teorema anterior se pueden escribir como podemos ver, la derivada de la serie de potencia, la serie de potencia de la derivada, y la integral indefinida de la serie de potencia, y la serie de potencia de la integral indefinida. El teorema anterior dice que el radio es el mismo cuando una serie de potencia es derivada o integrada, pero no el intervalo. El intervalo puede cambiar. Vamos a tener algún ejemplo de eso a continuación. Como tenemos que proporcionar ejemplos, veamos 1 sobre 1 más x. Como vimos al principio con la serie geométrica, tendríamos una razón menos x, así que la serie de potencia es menos 1 a la n sobre x a la n. Aquí el intervalo de convergencia es abierto, de menos 1 a 1.
Y si nosotros calculamos la integral desde 0 hasta t, bueno, la primitiva es el logaritmo de 1 más x, y al reemplazar en todo esto me queda el logaritmo de 1 más t. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es obtener una serie de potencias que converge al logaritmo de 1 más t, en algún intervalo, quizá. N igual 0, a infinito, menos 1 a la n, y la integral de esto es que la n más 1 sobre n más 1, pero como estamos de 0 a t, es t a la n más 1 sobre n más 1. El radio de convergencia sigue siendo 1. El intervalo de convergencia ahora tendríamos que analizar los extremos. Con t igual menos 1 me queda básicamente la geométrica, que diverge, pero con igual a 1 me queda la serie armónica alternada y esa converge. Así que atención con eso, el intervalo de convergencia son distintos, justamente por el extremo derecho. Digamos que al integrar hemos agregado el x igual 1 al intervalo de convergencia. Ahora, interesante aquí, tengo que decir lo siguiente también. En realidad este signo igual es un signo igual medio tramposo. Nosotros no podemos decir con lo que hemos hecho hasta ahora que la serie de potencias converge a la función. En realidad, en el interior sí. O sea, vemos desde menos 1 hasta 1 como intervalo abierto, sí es convergente y tenemos la igualdad. Pero los extremos no tenemos garantía de eso. No, Jorgito. En otras palabras, para x igual 1, es decir, que la serie armónica alternada, 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, y así, que se obtiene con t igual 1, no nos permite garantizar que esa serie armónica alternada converge al logaritmo de 2, logaritmo natural de 2. En realidad sí se cumple, pero para poder explicar eso tenemos que hacer algún razonamiento adicional, que no es lo que estamos haciendo ahora. Eso es básicamente lo que estoy indicando. Es decir, en este ejemplo la armónica alternada converge al logaritmo de 2, pero por un razonamiento que no estamos presentando. Vamos a un ejemplo, que de hecho es bastante parecido a lo que hicimos anteriormente. Prueba que el arco tangente de x es dado por una serie de potencias que ustedes pueden ver, con x entre menos 1 y 1, estrictamente. Entonces uno, en principio, no tiene la serie de potencias, no sabe todavía. Así que tenemos que ver qué relación hay entre el arco tangente y alguna función del tipo 1 sobre 1 menos algo. Y si nosotros vemos con cuidado, la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y nosotros, conociendo la serie de potencias para 1 sobre 1 más x cuadrado, que es del tipo geométrica, podemos obtener la del arco tangente. Así que la serie geométrica, usando menos x cuadrado como razón, lo que podemos ver es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado, en el intervalo que nos piden. Por lo tanto, podemos usar el teorema, que significa que podemos integrar término por término. Y nos queda el arco tangente de x igual a una constante más algo. Así que así como está escrito ahora, deberíamos decir una constante más eso, en todas partes.
estamos trabajando con integral indefinida, siempre tenemos que colocar, digamos, en esta parte de la constante de integración. En realidad ese constante más tendríamos que ponerlo acá en el otro lado de la igualdad, pero bueno, da igual, por ahora, por la explicación. Si vamos término por término, bueno, la cotangente es la primitiva de esto y bueno, después nos vamos a cargar de la constante de integración. Tengo la integral de la serie, en la serie de la integral, me queda el menos 1 a la n como constante ahí, y al integrar x elevado a 2n me queda x elevado a n más 1 sobre 2n más 1. Y eso nos da justamente la serie que nosotros queremos. Y ahora sí nos acordamos de lo que tenemos que hacer. La cotangente de x es igual a la constante más la serie de lo que nosotros ya sabemos. Lo vamos a escribir explícitamente porque lo vamos a necesitar. Y la pregunta importante es ¿por qué razón el c tiene que ser igual a 0? Y para eso nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar un valor especial de x. Es decir, nosotros sabemos que el arco tangente de x y la serie de potencias dada en el lado derecho de la igualdad difieren por una constante. Y para poder encontrar la constante, una forma adecuada de hacerlo es reemplazar un valor conveniente de x. Y el valor conveniente que nosotros vamos a usar es x igual 0, porque para ese valor de x se anula todo o prácticamente todo en la serie de potencia. En este caso se va a anular todo, pero va a depender de lo que tengan aquí. Así que me queda el arco tangente de 0, que es 0, es igual a la constante más la serie de potencia. Y como aquí el x siempre tiene un exponente que es positivo, los exponentes son los números impares en este caso, empezando en 1, tengo la serie de potencias de 0. Así que básicamente todo es 0 acá, excepto la constante de integración. Así que la constante de integración tiene que ser 0. Les comento igual, una forma rápida de llegar a esto, digamos, sin pasar por el tema de la constante de integración, es haber integrado en un intervalo de la forma, por ejemplo, no puedo usar el mismo x, ya que me tienen ocupada la letra x, voy a usar otra letra t. Haber integrado en un intervalo de esa forma. El 0 por el centro de la serie de potencias, para que todo sea más fácil. Entonces acá me queda una t, acá me queda la integral de 0 a t, integral de 0 a t, integral de 0 a t. Aquí estamos calculando la integral, me queda una t. Y no hay constante de integración. Acá me queda una t. Y lo único que tenemos que hacer ahora es observar que, claro, si el arco tangente de t es igual a esta serie de potencias con variable t, puedo cambiar el t por x y estaríamos listos. O sea, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Sí, ahí sí. Tenemos eso. La cotangente de t igual a una serie de potencia en variable t, entonces la podemos escribir con x. Y con eso ya nos hemos encargado de la constante de integración. Como ejercicio, les voy a dar algunos minutos para que lo revisen ustedes. Vamos a detener y
por unos 5 minutos, después revisamos la solución de eso. Tenemos dos maneras de, por lo menos, de obtener esta igualdad. Es decir, que la función 1 sobre 1 menos x paréntesis al cuadrado es representado por una serie de potencia en ese intervalo de menos 1 a 1 abierto. Una forma puede ser usando derivadas. O integrales, dependiendo de lo que ustedes quieran partir, digamos. La cosa es relacionar esto con una serie que ustedes conocen. Y la segunda por el teorema de multiplicación. Básicamente el 1 sobre 1 menos x tiene una serie conocida y la voy a multiplicar con sí misma. Entonces a la izquierda voy a tener lo mismo de lo que nosotros queremos llegar. Multiplicado por sí misma, y aquí vamos término por término. Con grado 0 solamente tengo 1, por 1 que es 1. Con x tengo una x y otra x son 2x. Con x cuadrado tengo 1, 2, 3 veces. Y así sucesivamente. Así que eso lo vamos a dejar ahí como solución. La adopción de derivados se los voy a dejar para que ustedes lo piensen y lleguen a una respuesta. Como observación, el teorema anterior, que habla de derivar, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, solamente vale para series de potencias. Si la serie fuera de una serie de funciones de otra naturaleza, no tiene por qué ser verdad. El ejemplo que nos proponen es una serie que ciertamente no es de potencia, donde usamos el seno de n factorial por x. Todo esto dividido entre n cuadrado. Converge para un x real por cualquiera, por criterio de comparación más convergencia absoluta. O sea, nosotros tenemos que usar que el valor absoluto del seno de n factorial por x es menor o igual que 1. Si lo digo por n cuadrado, la desigualdad se mantiene. Y como la serie de 1 sobre n cuadrado converge, entonces esta serie converge absolutamente para todo x real. Entonces aquí vamos a enfatizar que es para todo x real. Sin embargo, cuando nosotros derivamos término por término, que es lo que nos dice el teorema, aparece un n factorial por coseno de n factorial por x sobre n cuadrado. Y diverge para un x real cualquiera. Ya, eso es un poco más delicado, pero va por la idea de que el término general no tiende a cero. Eso no lo vamos a explicar ahora con todo el detalle. Ese límite no es cero y básicamente está relacionado con que n factorial crece mucho más rápido que n cuadrado. Si lo dejamos por dar un ejemplo para x igual 0, tenemos la serie de n factorial sobre n cuadrado y esa serie diverge porque el término general se va para infinito. Entonces ahí tenemos un ejemplo que en realidad no solamente para el 0, yo podría decir acá para x igual 2k por pi, no queda un entero. Y gracias al n factorial, yo incluso podría decir para un x igual pi por un número racional. O sea, ya tenemos muchísimos puntos distribuidos a lo largo de toda la recta. De hecho, infinitos puntos en toda la recta que hacen de esto una serie que diverge. Así que todo ese teorema que hemos visto solamente para el caso de la serie de potencias. Si se encuentra con otra serie de funciones no lo pueden hacer. Vamos a los dos ejercicios. Vamos a tener la grabación por ahora solamente para que ustedes tengan unos 5 minutos o algo más para poder realizar algunos de estos problemas.
Así que tenemos la grabación por ahora. Bien, vamos a revisar rápidamente la solución de este ejercicio. En el primero, tenemos que la serie diverge cuando el x distinto de 0, porque el término general no tiende a 0. De hecho, lo vamos a dejar con valor absoluto para explicar más fácil la idea. Límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de n a la n por x a la n. Es el límite cuando n tiende a infinito de n a la n, valor absoluto de x a la n. Es el límite infinito, lo cual es evidente si el valor absoluto de x es mayor o igual que 1. Y si fuera menor que 1, bueno, igualmente el n a la n crece más rápido, en algún momento va a ser lo que tienda a infinito. Así que n a la n por x a la n no puede ser convergente a 0. Y eso explica que la serie diverge. En el segundo ejercicio, determinar los valores de x de modo que la serie de potencia sea convergente. Para la primera, es geométrica. Digamos, serie de potencia geométrica. En el sentido como que si yo reemplazo un x por un número real, me queda efectivamente una serie geométrica. Así que converge cuando la razón, que es e, bueno, el valor absoluto de la razón, por x menos 2 es menor estricto que 1. Así que me queda el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1 sobre e. Me queda que x está entre 2 menos 1 sobre e y 2 más 1 sobre e. En cuanto al segundo del ítem 2, es un poco más extenso de explicar. Si nosotros llamamos como a sub n al término general, tenemos que calcular el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Y por lo menos cuando el n es grande, el denominador es positivo. Y podemos escribir lo que estamos anotando a continuación. Y el límite de esto cuando n tiende a infinito es 1. O sea, que es el valor absoluto de x. En la fracción es 1 porque básicamente el que tiene mayor crecimiento en el numerador es n y en el denominador también. Como esto tiene que ser menor que 1, entonces tenemos un radio de convergencia igual a 1. Y el resto es reemplazar el n por 1 o por menos 1. A ver qué ocurre. Si el x es menos 1, me queda la serie de menos 1 a la n sobre n menos 4 logaritmo de n. Y esa converge por el criterio de Leibniz. Ustedes tienen que realizar todos los pasos para verificar que eso efectivamente es convergente. En realidad, demostrar que 1 sobre n menos 4 logaritmo de n, por lo menos para un n grande, es positivo, es decreciente y tiende a 0. Todos esos pasos ustedes lo tienen que hacer. Para x igual a 1 me queda la serie de 1 sobre n menos 4 logaritmo de n. Y esa diverge por un criterio de comparación en el límite con la serie armónica. También tienen que hacer los detalles ustedes. Y mi intervalo de convergencia entonces va a ser de menos 1 a 1, el menos 1 dentro y el 1 fuera. Para la f y la h se los dejo para que lo piensen. Está muy relacionado con lo que tiene que ver con la serie geométrica, que es lo que vimos al principio de esta clase en particular. Bien, y con eso dejamos la clase hasta aquí. Como siempre, gracias por su atención. Nos estamos viendo en la clase de mañana.